última hora, el gobernador Cuitláhuac García denuncia la intervención de la ONU en el caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández y dice que no va a ceder ante presiones. Fuera jueces corruptos. Esto fue lo que sucedió. Les comento de una vez, el día de hoy publiqué un posicionamiento por la intromisión de la ONU de Derechos Humanos en México, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México, que dice así: el gobierno constitucional de Veracruz de Ignacio de la Llave, legítimo y democráticamente elegido, se ha declarado siempre respetuoso de los derechos humanos, así como de los organismos que los observan y procuran con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Veracruz y los tratados y convenciones internacionales. Sin embargo, lamenta el intento de quienes integran la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de ignorar la Constitución del país, sus leyes reglamentarias y en particular el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 64 y 218, sucedido el día de ayer en el Juzgado Penal Oral del 11º Distrito Judicial de Jalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, cuando se continuaba la segunda parte de una audiencia iniciada el 16 de junio del presente año. No es mandato de esta oficina a la que he referido en México participar u observar los procesos penales y las audiencias de casos individuales, lo cual corresponde únicamente a las partes legítima y legalmente establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El mandato de esta oficina, establecido en el acuerdo firmado con el Gobierno de México, no establece su intervención directa ni indirecta en los casos que se llevan en el sistema judicial mexicano. Acuerdo, además, que fue firmado con el Gobierno de México en la administración pasada. Cabe señalar que sus pretensiones e intentos pudieron violentar una audiencia que, si bien se realizó en dos momentos, el 16 de junio y el segundo el día de ayer, lo fue porque la imputada, en atención a su derecho constitucional y procesal, decidió acogerse al término constitucional de 144 horas, por lo que las condiciones iniciadas y acuerdos establecidos deben continuar en la segunda parte en virtud de que se trata de la misma audiencia y en observancia de la ley aplicable. Exhortamos a los integrantes de dicha representación a no romper con la legalidad constitucional de un país libre, soberano, democrático, humanista, pacifista y que lleva a cabo una transformación político-social en beneficio de todos, y a acatar el acuerdo firmado con el Estado mexicano en sus términos precisos. Y termino con, bueno, yo creo que ya lo conocen ustedes, el comunicado que ayer dio a conocer la Fiscalía y también lo que yo hoy al respecto publiqué, tomando en cuenta ese comunicado. Desde luego, la Fiscalía lo hace en los términos jurídicos y técnicos que le corresponden, pero ahí yo hago resaltar algunas curiosidades. Primero, la jueza es imputada por poner mentiras en un documento legal firmado por ella, como el hecho de inventar un amparo que no existe, con la finalidad de presionar al director del penal para que libere al delincuente. Y aquí la pregunta, la curiosidad ¿es esa la jueza que defienden comentaristas de radio, Radio Nacional, televisión y politiqueros? La otra, que nos damos cuenta que este caso y en particular este hecho, la vinculación a proceso,
por los delitos que presuntamente cometió y que la Fiscalía puso ante un juez, en el cumplimiento de sus atribuciones, el Poder Judicial del Estado es quien señala de delitos a la jueza, no el Ejecutivo. ¿Por qué? De pronto, a los comentaristas de noticias, hoy en día expertos en todo, se les olvidó esto, y que existe un Consejo de la Judicatura dentro del Poder Judicial que tiene precisamente la responsabilidad y atribución ante faltas o delitos cometidos por jueces. Tercero, si la jueza mintió, haciendo valer desde luego la presunción de inocencia, en el documento legal emitido por ella para beneficiar a un delincuente, la pregunta es, ¿por esos actos debe ser alabada, reconocida y defendida y a capa de espada, o se le debe llevar a un juicio justo? Pues esas son de las cosas que nos vamos enterando, y yo aquí agrego, le puse ahí, continuará en la publicación, porque ese es un acto que investiga la Fiscalía por la denuncia que hace el Poder Judicial. Hay otros actos que tienen que ver con la sospecha de por qué actuó así. ¿Por qué mentir tan deliberadamente en un acto legal y por oficio? ¿Cuál fue la razón? Y lo que yo preguntaba la vez pasada, ¿por qué esa urgencia de hacerlo de esta manera? Ahora nos enteramos de esta manera y en una hora. ¿No cabe la suspicacia de que ahí hubo billete? Yo pienso que debe investigarse y esperemos la Fiscalía también tome en consideración esto. Vamos a esperar a la autoridad correspondiente. Vean lo que dice la Fiscalía, pues ya es muy técnico, yo trataba de leer, pero pues es lo que les comento, desde luego la presunción de inocencia, de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia cometidos en agravio de la fe pública y el servidor público, respectivamente. Además, ratificó la medida cautelar de 1 año de prisión preventiva justificada dentro del proceso penal instaurado en su contra. Y aquí dice, los hechos probablemente constitutivos de delito en agravio de la Administración de Justicia son derivados de diversas acciones que realizó la vinculada a proceso en un cuadernillo de amparo, y aquí hay que subrayar, donde hizo constar la existencia de un juicio de amparo y dando fe sobre la supuesta suspensión de plano concedida a Itiel N. Sin embargo, una vez consultado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, donde se registran los amparos, resulta que el juicio a la que ella hizo referencia, o que hizo constar, no correspondían al quejoso, o sea, al presunto delincuente, ni la materia. O sea, el que hizo referencia era, pues que no existe, porque citó otro que nada tiene que ver. Aunado a que no existe registro en los libros del juzgado de proceso y procedimiento penal oral del Distrito Judicial de Cosamaloapan, donde se llevaba el caso, por lo que se tipifica la probable comisión del delito contra la fe pública. Y así va explicando también lo demás, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que se pone ahí, y ahí está completo en la publicación de la Fiscalía, y esperamos que así como se publicitó la versión de la jueza, que a su derecho pues tiene, que lo puede hacer,
ojalá en la responsabilidad social que tienen los medios también publiciten a la par la argumentación de la Fiscalía General del Estado. Esperemos, ya la propia audiencia lo decidirá. Y precisamente hablando de esta cuestión de las audiencias que tenemos y a la que nosotros le apostamos, en la que nosotros pensamos que ya existe una madurez política más adelantada, más avispada de los veracruzanos, las veracruzanas, en cuestiones políticas, de noticias y todo, hemos decidido, porque tristemente, lamentablemente, de noticias totalmente falsas, que son auténticas mentiras, hacen todo un desplegado de notas, noticias y comentarios en los medios de difusión, masivas sobre todo, y nunca dan oportunidad no a la réplica, sino a la argumentación, ¿sí?, que se conoce en otra, o verificar. Ya no se verifica si el dato es cierto, sino lo dan por cierto, obviamente con una intención. Con la intención de difamar, por eso anunció que va a presentar ya en conferencia de prensa una nueva sección, que es la del Pinocho, el Pinocho de la semana. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.